El término intelectual se empezó a usar a partir de 1898 como consecuencia del caso Dreyfus ocurrido en Francia, y este caso se basa en el arresto del capitán Alfred Dreyfus en 1894 por los cargos de alta traición, ya que se establecía que el capitán había entregado documentos secretos a los alemanes. Al final de todo, fue degradado de rango y condenado a cadena perpetua. En respuesta a tal resultado, la familia del capitán, el periodismo y el jefe de contraespionaje, George Picquart, demostraron que el verdadero responsable de tal acto era el comandante Walsin Esterhazy. A lo que el 13 de enero de 1898 apareció en la primera página del periódico Le Aurore el célebre artículo Yo acuso, el cual estaba redactado en forma de carta abierta al presidente de la República, exponiendo todas las irregularidades del caso en cuestión. Días después, en ese mismo diario, George Clemenceau expondría una nota describiendo a las personas que apoyaban la causa Dreyfus como esos intelectuales que se agrupan en torno de una idea y se mantienen inquebrantables. Posteriormente, en un editorial del The Journal, el 1 de febrero de 1898, titulado como La protesta de los intelectuales, Maurice Barrès retomó esa denominación para volverla contra los que apoyaban la causa Dreyfus. Estos supuestos intelectuales son un desecho inevitable del esfuerzo que lleva a cabo la sociedad para crear una élite. Y es a partir de este editorial en donde se marca la verdadera fecha de bautismo del término intelectual, entendiéndose que al tratar de poner en ridículo a los dreyfusistas, no solo obtuvo lo contrario, sino que éste dio origen a una de las acepciones que se le pueden atribuir al mismo término, es decir, se dio a entender que se refería a individuos que no simplemente acumulan conocimiento, sino que toman acciones públicas a partir de ese mismo conocimiento. Agustín Laje, en su libro La batalla cultural, aparte de narrar el origen del término en cuestión que se trató al inicio de este video, también nos profundiza con aquel intelectual visto desde una perspectiva moderna, el cual no lleva tanto una vida contemplativa, sino más bien una vida activa. Para definir estos conceptos hay que entender que la vida contemplativa es aquella que consiste esencialmente en una actividad del entendimiento, y que en ella uno se dedica principalmente a la consideración de la verdad. Por lo tanto, el hombre que vive obrando principalmente por acciones externas, donde la principal preocupación no es la contemplación de la verdad, está en la vida activa. El intelectual moderno es aquel que concibe el pensar como un hacer, y se le conoce por lo que hace con lo que conoce, en donde ese hacer es uno de carácter cultural, uniendo de esta forma al Homo faber y al Homo sapiens, es decir, al hombre que hace y al hombre sabio. Las ideas con las que trabaja el intelectual son a menudo motivo de conflicto y disputas, por lo que éste requiere de un denominado capital cultural, el cual incluye un control de saberes, habilidades comunicativas, acceso a mecanismos de difusión y el reconocimiento del propio campo social intelectual. Esta clase de sujetos son líderes culturales, por supuesto que no en el sentido de los músicos, artistas, famosos, etc., sino más bien en un sentido más profundo, ya que estos controlan conocimientos que son muy abstractos. Asimismo, a través de estos conocimientos tiene la intención de conducir a la sociedad en virtud de máximas morales y políticas. De este se esperan juicios de valor, discusiones acaloradas y principios irrenunciables. Después del intelectual moderno, Agustín Laje nos plantea otro tipo de intelectual, el político, el cual se caracteriza por haber desempeñado funciones intelectuales y después haberse lanzado a la arena política, con el objetivo de llevar ciertas ideas al poder. Este tiene su labor de apoyo u oposición, de refuerzo o de desgaste, y funge como un creador de imágenes, creador de sentidos, o bien
un productor de bienes simbólicos, realizándolos mediante la elaboración de argumentos, la discusión de valores y la difusión de los fundamentos según los cuales cierto esquema de poder aparece como legítimo y justo. Básicamente, ayudan a instituir o mantener los pilares simbólicos sobre los que se asienta el poder, y por otro lado, a apoyar o sostener por medio de la legitimidad algún político o fuerza política concreta. La función de un intelectual, en el marco de una batalla cultural, se establece en distintos roles y posiciones. Los denominados intelectuales de primer grado, los cuales se encuentran en la cúspide de una pirámide, son aquellos cuyo pensamiento y obras innovan y generan un punto de inflexión en sus respectivos campos. En este caso, se trata de filósofos o científicos. Seguido de estos, están los intelectuales de segundo grado, mismos que se encuentran en el centro de la pirámide, y son aquellos que trabajan con los productos que generaron los intelectuales de primer grado, haciéndolos asequibles dentro de campos generalmente académicos. En este caso, se tratan de catedráticos universitarios o bien investigadores. Por último, en la base se encuentran los intelectuales de tercer grado, los cuales se encargan de realizar una difusión del trabajo que realizaron los anteriores, dirigiéndose a un público mayoritario. El trabajo de estos suele asociarse al campo del arte de las masas, la literatura y diferentes medios de comunicación. En esta pirámide, el descenso está caracterizado por una mayor simplificación discursiva y conceptual, con el objetivo de influir en una mayor cantidad de personas, pero a su vez se caracteriza por una menor autonomía y originalidad, ya que en la base solo puede ser pensable aquello que el intelectual de primer grado ya pensó y que el de segundo grado dirigió y le transmitió. Aun con esto, no dejan de tener importancia para llegar a más personas, y más en el contexto de una batalla cultural, donde todos tienen su rol a desempeñar. En resumen, los intelectuales de tercer y segundo grado son quienes deciden qué puntos de vista y opiniones deben llegarnos, qué hechos son lo suficientemente importantes como para que nos lo cuenten y de qué forma y desde qué ángulo deben presentarse. De su decisión depende principalmente que lleguemos a conocer los resultados del trabajo del experto y del pensador original.